¿Ya? ¿Cuántos se acordaron de la película de Arnold Schwarzenegger? Daño colateral. Bueno, algo similar, ¿eh? El daño colateral tiene que ver con un daño que fue programado para alguien específico, pero en algún momento ese daño que se hizo tocó a la familia, tocó a un vecino, tocó a un amigo, tocó a otras personas para las cuales no estaba destinado ese daño. ¿Se entiende? Entonces, para tener un poquito la panorámica de lo que hoy día quiero hablar y quiero leer la palabra del Señor, solo escuchen, ya voy a, si quieren los que anotan, Josué capítulo 7, 16 al 17 y 19 al 26. Voy a leer quiero que use su imaginación hoy día y pueda de alguna manera ir viendo lo que es este escenario. Dice: temprano a la mañana siguiente, Josué, un líder militar, un conquistador, presentó a la tribu de Israel delante del Señor, y la tribu de Judá fue la señalada. Entonces los clanes de Judá dieron un paso al frente y el clan de Sera fue señalado. Luego las familias de Sera dieron un paso al frente y la familia de Zimri fue la señalada. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Confiesa y dime lo que has hecho. No me lo escondas. Acán respondió: es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto babilónico, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió a algunos hombres para que investigaran. Ellos fueron corriendo a la carpa de Acán y su familia y encontraron allí escondidos los objetos robados, tal como Acán había dicho, con la plata enterrada debajo del resto. Entonces tomaron las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas. Luego las pusieron sobre el suelo en la presencia del Señor. Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto babilónico y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Luego Josué le dijo a Acán: ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se llama Valle de Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Amén. Pastor Irlanda, dígame. Tú me dices, cuando llegue 45 minutos, pues estamos ya. Amén. Pero con más autoridad, examen. Tú me ves como 10 mensajes. Sigamos. Amén. Bien. Al ver un poco esta historia que es trágica, es fuerte, pero es potente también a la vez, quiero que saquemos varias enseñanzas, iglesia. Quizá hoy día quiero enseñarle algo que siento muy fuerte y que el Espíritu Santo igual ha venido de alguna forma conquistando. Nosotros como iglesia Los Ríos, aunque tú no te has dado cuenta, nos hemos convertido en gente conquistadora. Gente que no está haciendo iglesia ni jugando a ser iglesia, sino gente que estamos tomando desafíos en el Señor para levantar iglesias en toda la región de Los Ríos. Por eso nos llamamos Reconciliación Los Ríos. Estamos levantando iglesia en Valdivia, estamos levantando iglesia aquí en La Unión. En un futuro estamos levantando iglesia en Lago Ranco, estamos levantando iglesia en Payaco. ¿Quién sabe si Dios nos quiere dar más terreno? No lo sabemos. Lo que yo quiero que usted tenga claro hoy día es que todos los lugares que Dios nos está permitiendo levantar iglesia, altares de adoración, no es porque al pastor Marcos se le haya ocurrido. Si al pastor Marcos se le hubiese ocurrido esto, entonces esto no hubiese funcionado.
esto no hubiese dado fruto. Usted no estaría aquí apoyando esta visión, usted no estaría aquí adorando al Señor como lo está haciendo, o viajando tanto, o levantándonos tan temprano, sirviendo en muchas cosas. Pero como esto se le ocurrió al cielo, y el cielo quizás a través del pastor Marco, del liderazgo de esta casa, comenzó a impartirlo y comenzamos a soñar juntos. Es por eso que hoy día estamos viendo frutos de lo que Dios está haciendo. Amén. Y dentro de lo que nosotros impartimos, no es una nueva teología, no es algo nuevo, sino yo creo que lo que Dios ha permitido que nuestra casa imparta es el espíritu del despertar de avivamiento sobre la tierra. Y es lo que vamos a llevar también a Norteamérica. Que nuestros espíritus despierten para que amemos al Señor con todo el corazón y con toda nuestra fuerza. Y eso es lo que siempre vamos a hacer. Pero hoy día estamos entendiendo que Dios nos llamó a ser conquistadores. Por eso hoy estoy hablando de un conquistador que es Josué, lo que recién leíamos. Otro principio básico para partir con esto hoy día, nosotros hemos entendido que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Cristo ya pagó el precio. Nosotros somos salvos. Amén. Amén. Pero cuando hablamos del reino es por conquista. Y en eso estamos nosotros. Usted hoy día ya no puede preocuparse si es salvo, si no soy salvo. Eso ya sería como, no tiene muy clara la película. Porque la gracia de Cristo, cuando tú llegaste al Señor y le pediste perdón y Él nos limpió con su sangre, entonces ya somos salvos. No, nosotros no tenemos que hacer nada. Él lo hizo todo por nosotros. Pero el reino es por conquista. Y yo quiero referirme a esta segunda parte, en ese espíritu de conquistadores que Dios está demandando de nosotros. En otras palabras, ese espíritu apostólico de poder conquistar, de tomar terreno, de levantar altares al Señor. ¿Saben lo que hacemos con esto? Esto no es para, disculpen la frase que voy a ocupar, no es para llenarnos la boca diciendo, Reconciliación Los Ríos, estamos levantando varias iglesias, o para que el mismo pastor Marco diga, el pastor Marco está levantando varias iglesias en muchos lugares y estamos en Estados Unidos, etc. No, con esto que estamos haciendo, yo quiero que usted tenga claro lo siguiente: todo lo que hacemos simplemente es devolverle la gloria a Dios. Nosotros le estamos devolviendo la gloria a Dios. Gloria que ha sido robada en muchos terrenos, en muchas asignaciones. Gloria que ha sido robada en la región de Los Ríos. Gloria que ha sido robada en esta misma ciudad de La Unión. Necesitamos devolverle la gloria a Dios. Y es por eso que estamos conquistando. Y es por eso que estamos nosotros predicando el Evangelio y declarando que el poder del fuego del Espíritu Santo es real para su iglesia. Amén. Entonces, la salvación es por gracia, pero el reino es por conquista. ¿Cuántos conquistadores hay aquí esta mañana? Gloria a Dios por esos amenes. Quiero decirles algo. Cuando Josué, luego que murió Moisés, fue enviado a conquistar, porque usted sabe la historia, no la voy a explicar. Moisés no conquistó nada, dieron 40 años vuelta en el desierto, pero luego se levanta Josué como conquistador. Pero antes de ir a la tierra prometida y comenzar a conquistar, ¿cuál fue la primera ciudad? ¿Se acuerdan? Jericó. Aquí vamos a probar los lectores de la Biblia, ¿ya? Jericó. Pero antes de ir a Jericó hubo algo que sucedió. Dios les pide, y aquí lo voy a leer en forma rápida. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas con ustedes. Por la mañana Josué le dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Es decir, el pueblo tuvo que santificarse, tuvo que prepararse para poder cruzar el Jordán. Y luego de cruzar el Jordán, entonces comenzaba la conquista. Es decir, hay una preparación previa antes de entrar al territorio de nuestra asignación, que tiene que ver con la santificación y tiene que ver con la obediencia.
3 principios necesarios que anteceden a una conquista, que sin ellos no podríamos comenzar a tomar lo que Dios ha prometido para nosotros, o la asignación que Dios está entregando: santidad, obediencia y cruzar el Jordán. Diga conmigo: santidad, obediencia, cruzar el Jordán. Estos 3 principios anteceden antes la conquista. Y quiero hacer un paréntesis. Yo lo estoy enfocando como iglesia, pero esta palabra de conquista también tómala tú en forma personal, porque Dios a ti te ha dado asignaciones que necesitas conquistar. E incluso nosotros tenemos áreas de nuestra vida que necesitamos conquistar para Dios. ¿Cómo es eso, Pastor Marco? Sí, porque hay áreas de nuestra vida que no están completamente conquistadas para Dios. Todavía siguen siendo gobernadas por nosotros. Oh, Pastor, ¿y qué está diciendo? Claro, porque Dios es un Dios íntegro que necesita conquistar todo nuestro corazón, no solamente una parte, no solamente esa parte espiritual que mostramos en la iglesia. Cada parte de nosotros necesita ser conquistada por Dios. Así que todo esto que voy hablando a nivel iglesia, también apliquémoslo a esa conquista. Y podríamos hacernos esa pregunta: ¿qué ha conquistado Dios hasta aquí para Dios? ¿Qué Dios ha conquistado en mí? Mi corazón, mi devoción, mis dones, mis talentos, mi área financiera, mi área familiar. ¿Qué cosas Dios ha conquistado? Que hoy día podemos decirle: Señor, has logrado conquistar mi corazón en esto y en esto otro. Entonces necesitamos entender este espíritu de la conquista. Quiero recordarles que Israel era esclavo, tal como nosotros, ¿sí o no? Esclavos en Egipto, esclavos de Faraón. ¿Saben lo que hacían los israelitas? Construían ladrillos con barro, con paja, y hacían trabajos muy forzados, y a ellos le daban comida y lo único y un poco de descanso, pero trabajaban y trabajaban y trabajaban, y todo lo que hacían era como un saco roto. Solamente sobrevivían. ¿Para qué? Para que el reino de Faraón pueda enaltecerse, para que el reino de Faraón pueda entonces levantarse. Aquí hay un principio, ojo. Mientras le trabajamos a Faraón, probablemente vamos a tener comida, poco descanso, no mucho tiempo, y el reino de Faraón se va a seguir alimentando de nuestra mente de esclavitud. Si seguimos con ese pensamiento, Dios no nos llamó solamente a estar salvos con una mente de esclavo, sino nos llamó a estar salvos, pero con una mente de conquistador. ¿Me está entendiendo? Pues dice: Señor, pero es verdad, Dios nos llamó a eso. Algunas cosas, quiero tomar un punto, que el peor enemigo para nosotros convertirnos en conquistadores es nuestra mente. Uno de ellos es nuestra mente. Miren lo que decían los que habían salido de la esclavitud de Egipto y de Faraón. Escuchen, Números 14, 3, 4 dice: ¿por qué el Señor nos ha llevado a esta tierra solo para que muramos en batalla? Miren, ya empezaron a quejarse. A nuestras esposas y a nuestros hijos se levantan como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿Cuántos han pensado eso? Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Ese pensamiento es de gente salva, gente que salió de la esclavitud de Faraón, gente que salió y que tuvo como líder a Moisés, y que hoy día está en un territorio de asignación, está conquistando, pero están pensando esto: ¿por qué mejor no volvemos a Egipto? En otras palabras, ¿por qué no volvemos mejor a nuestra comodidad? Si ahí estamos bien, pues teníamos más tiempo, estábamos más en la casa, teníamos comida, disfrutábamos más, pero hoy día en este asunto de la conquista, como que estamos perdiendo más que ganando. Yo creo que el espíritu de un conquistador nunca va a pensar eso. Entonces, cuando vienen estos ataques a nuestra mente en contra de lo que estamos haciendo y edificando para Dios, nosotros tenemos que, como digo yo siempre, parar las antenitas y decir: Señor, ¿por qué estoy pensando así? Ojalá no piensen nunca esto: escojamos un nuevo líder y regresemos a Egipto. Bueno, si usted tiene otro líder, me dice.
Pero son pensamientos que a veces atacan nuestra mente. Y necesitamos que el espíritu de un conquistador y una conquistadora, para lo que estamos haciendo en esta casa apostólica, necesitamos que sea limpio, que sea transparente y que podamos realmente soñar con Dios. Soñar con Dios. Entonces, esta es la presión, como decía yo, o la expresión de los hombres y mujeres que habían salido de Egipto. Hay otro versículo bíblico que habla acerca de la mente y es muy potente, que también va en contra del espíritu de conquista. Y pongan atención, Proverbios capítulo 3, versículo 7 al 8 dice lo siguiente: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Mira, pastor, ¿qué tiene que ver mi opinión con la conquista? Tiene que ver mucho, porque la opinión sale de un corazón, sale de una mente. Y aquí la Biblia y el mismo Salomón, el más sabio, nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué hablo de esto? Porque nuestra mente tiende siempre a la opinión más que a la obediencia. Y en un conquistador siempre va a estar primero la obediencia antes que la opinión. Y hoy día el Espíritu Santo está hablando. Porque hoy día todos queremos opinar, todos queremos decir cómo hacer las cosas, ¿se dan cuenta? Y aparece una idea del Espíritu, una idea del Señor: vamos a hacer esto. Ay, es que mi opinión es distinta a eso. Cuidado, conquistadores. Cuidado, porque lo que tú estás opinando muchas veces va en contra de la visión. Y quiero aclarar esto: el mundo y la farándula están llenas de opinólogos, pero aquí en la iglesia no necesitamos opinólogos, necesitamos fe, necesitamos creer, necesitamos el poder de Dios, necesitamos ser obedientes y necesitamos que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Amén. Jesús, cuando llamaba, un ejemplo práctico, a ninguno lo permitió opinar. Usted, pero ¿cómo Jesús tan así? Ven y sígueme. Y los que opinaron: pero Jesús, deja que vaya y entierra primero a mi padre. Lo siento, no me sirve, papito. Yo necesito conquistadores. Y a Mateo, les van con los tributos: ven y sígueme. Mateo, vamos. ¿Me está entendiendo? El cielo no tranza con nuestras opiniones. Sobre todo en las conquistas. Porque esta conquista no es nuestra, esta conquista es del cielo. Esta conquista es de Dios. Por eso es que a veces nosotros mismos, ni siquiera nosotros dejamos que Dios nos conquiste. Porque tenemos opiniones con Dios de nuestra propia vida. Y nos excusamos. Señor, pero es que yo pasé esto, es que yo estoy viviendo esto. Y el Señor del cielo: pero yo te estoy hablando que me creas. Tu opinión en realidad, hijo, yo me imagino esto, es linda, es argumentativa, pero la fe viene no por el oír, le dice él. Y la fe sin obra es muerta. Y cuando yo escucho esa voz de Dios, la fe sin obra es muerta, no me quiero más que decir: Señor, te agradezco. Les abro mi corazón. Esta semana pasó por mi mente, no es que haya decidido desistir de este viaje a Estados Unidos. Y ahí donde el Espíritu Santo va y me reprende. Bueno, ¿y dónde está la fe? Por todas estas cosas que hemos conversado y otras luchas que han habido. Entonces le dice: Señor, porque la hermana lucha no deja de estar, por hermano. Pero yo mismo lo he dicho: si no hay lucha, ¿qué victoria hemos de tener? Hay que luchar para tener victoria. Amén. Entonces, cuando Jesús nos enseñó a orar, Él dijo: venga tu reino y hágase tu
voluntad. Pero a veces nos olvidamos. Lo oramos porque lo sabemos, porque lo hemos aprendido, pero cuando le estamos diciendo hágase tu voluntad, mi opinión es anulada. Oye, si la opinión de Jesucristo mismo fue anulada en el Getsemaní. Él dijo, Padre, mi opinión es que si es posible pase de mí esta copa. Y después el Espíritu Santo, tienes que hacer la voluntad del Padre. Bueno, entonces que se haga la tuya. Aleluya, Señor. Entonces, cuando conquistamos, hay algo que se opone, y son nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras opiniones. Otra cosa que se opone a la conquista, ¿saben lo que es? Son las formas en que hacemos las cosas. Y pareciera ser un cuento de nunca acabar. Yo que he crecido en el cristianismo y he tenido que aprender también, las formas hace muchos años atrás era un tema potente. Hoy día como que es más disimulado nomás. Porque antes las reformas de alabanza, de oración, yo no tengo en contra, Dios conoce mi corazón, yo honro a las iglesias tradicionales, me encanta escuchar los banjos, me encanta escuchar esas canciones potentes, pero Dios me llevó a otra cosa y también lo respeto y todo glorifica a Dios finalmente, porque al final no es la música, es el corazón con el que se hacen las cosas. Pero cuando estamos hablando de la forma, quiero que escuchen 2 Samuel 6, 3, 4, 6 y 7 en forma rápida la leo. Pusieron el arca sobre una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Aminadab, que estaba en una colina. Usa y Ario, hijos de Aminadab, iban guiando la carreta en que llevaban el arca de Dios, la presencia de Dios. Y Ahio vio delante del arca. Cuando llegaron al lugar conocido como era de Nacón, Usa alargó la mano hacia el arca de Dios para sostenerla, porque había tropezado los bueyes, pero el Señor se enfureció con Usa. Vemos que una vez más se enoja el Señor, porque aquel atrevimiento le quitó la vida allí mismo, cayendo Usa muerto junto al arca de Dios. ¿Qué tiene que ver, Pastor Marco, este versículo con las formas? Lo pongo en contexto, rapidito. David quería llevar a su gobierno, porque la reina Israel, el arca del pacto, que era la presencia de Dios. Y para llevarla dice que puso una carreta nueva con bueyes y fueron a buscar el arca a la casa de Aminadab, porque había estado abandonada. Y David no quería gobernar sin la presencia de Dios a su lado. Pero el tema es que la forma en que la fue a buscar no era la forma en que Dios había dicho cómo se debería trasladar el arca. ¿Cómo era la forma? Bíblicamente e históricamente, que el arca era sobre los hombros de los levitas. Esa era la forma de trasladar el arca, y cada 6 pasos un sacrificio, 6 pasos más otro sacrificio. Esa era la forma de llevar el arca a Jerusalén. Pero él puso una carreta nueva de bueyes, porque dijo, no, vamos a hacerlo de esta manera, etc. Finalmente se tropezó un buey, Usa, que lo iba rodeando, quiere sujetar la carreta y muere. Trágico también. Entonces, una carreta nueva representa una forma nueva de cargar la presencia de Dios. Cuando estamos conquistando, hay innovaciones, y esto quiero explicarlo bien. Yo me gusta la innovación, no soy alguien que se queda pegado en diseño solamente. Me gusta innovar cosas, pero siempre hay un equilibrio, y ya quiero que conozcan mi corazón en esto. La innovación es buena cuando esta tiene el mismo espíritu y el objetivo de la visión y el propósito eterno. Ahí es buena la innovación. Pero cuando nos vamos solo por la forma y no por el fondo, ya esa innovación se puede transformar en una maldición. No sé si agarro eso. Porque si yo quiero innovar solamente como para que sea más cool, para que sea más bacán, para que la iglesia sea más llamativa, no, estoy equivocado. Yo hago innovaciones, pero también esas innovaciones son guiadas por el Espíritu Santo para poder cumplir el objetivo, el propósito, la conquista, el territorio de asignación, etc. No vamos a poner a hacer un circo de la iglesia por querer alcanzar más cosas. Toda innovación es buena, sí,
pero siempre en el espíritu y el propósito eterno de lo que queremos alcanzar en Él. ¿Va conmigo? Amén. Jesús y la samaritana es el claro ejemplo de que las formas en nuestra mente necesitan romperse muchas veces. Jesús le dijo a la samaritana cuando hablaban, o la samaritana primero en realidad le dijo: ¿sabe Jesús? Nosotros los samaritanos, adoramos ahí en el monte Gerizim. Ustedes los judíos dicen que adoran en el templo ahí en Jerusalén. Y Jesús le dice este texto tan conocido: ¿sabe, samaritana? Mas la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Resumiendo, ¿qué le quiso decir Jesús a la samaritana? ¿Sabe? Ni usted ni los samaritanos tienen la razón que es en el monte, ni nosotros los judíos que es en el templo de Jerusalén. ¿Sabe, mujer? Esto no tiene que ver con lugares, ni colores, ni forma. El único filtro para hacer las cosas bien y que agraden al Padre es que sea el espíritu y que sea verdad. ¿Se da cuenta que cuando servimos, cuando adoramos, cuando hacemos algo para Dios, no tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos? Eso es servicio. Y el servicio debe nacer de un corazón de un adorador. Y un corazón de un adorador siempre va a haber la motivación de ¿qué? De agradar a aquel que nos llamó primero y que nos amó. Y cuando esto sucede, entonces este filtro de espíritu y en verdad comienza a verlo el Padre. Y tú dirás: papá, o dirás: pastor, perdón, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Una cosa sencilla, no es adorarlo en carne ni en mentira. ¿Qué más es adorar en espíritu y en verdad? Es que yo soy consecuente con el mensaje que porto. Si yo digo que Jesús fue humilde, que tomó toalla en las manos para lavarle los pies a sus discípulos, entonces yo necesito ser consecuente con el Espíritu de Cristo. Señor. Y cuando soy consecuente, entonces me convierto en alguien que adora el Espíritu y en verdad. Soy consecuente con el mensaje que cargo, cuando soy un hombre o una mujer que sabe perdonar. Cuando soy un hombre y una mujer que sabe reconocer sus errores. Cuando soy un hombre y una mujer que es transparente con el cielo y es transparente también con la tierra. Eso es ser un adorador en espíritu y en verdad. Consecuencia. Entonces, cuando somos conquistadores, necesitamos entender que todas estas cosas que mencioné, las vuelvo a mencionar. Primero, la mente. ¿Cómo funciona nuestra mente? Segundo, nuestra opinión. Tercero, las formas. Yo quiero invitar a esta amada iglesia de los ríos que está en mi corazón a que estas cosas primeras que yo he mencionado hoy no sean parte de nuestra mente, no sean parte de nosotros, que podamos sacudirnos, como dice ahí la canción de los Kids: yo me sacudo, sacudirnos de esto y entender que Dios es el que nos ha llamado, entender que el cielo es el que nos está asignando este territorio, entender que el cielo es el que te está asignando lo que tú en forma personal y cada uno de nosotros está viviendo. Dios te está exigiendo algo y yo lo sé. Yo sé que Dios a ti en forma personal te está exigiendo algo. Hay un territorio en tu vida que necesita ser conquistado por Él. Y Dios lo está pidiendo a gritos: hijo, dame ese terreno, déjame cultivar en ese terreno que has guardado para ti. Necesitamos entender eso para seguir avanzando. Amén. Hay una derrota en esta conquista y que es triste. Yo leía la historia y casi me ponía a llorar siempre, porque igual yo decía: Señor, no permita que seamos derrotados. Y sentía por mí, por mi familia, lo sentía por la iglesia. Y miren, la derrota en ahí, primero fue Jericó,
Se supone que Jericó era lo más difícil, tenía murallas grandes. ¿Se acuerdan que cuando éramos chicos cantábamos lo que era la escuela dominical? ¿Y eso? El diablo. Cuando éramos más pequeños en la escuela dominical, decían, los israelitas tienen 7 huevos. Y nunca fueron 7, hermano, no hicieron más, son 13. Leamos bien la Biblia. Pero, de alguna manera, a lo que quiero ir, que Jericó era como la ciudad más difícil de conquistar en la primera. Y ellos obedecieron, dieron la vuelta, tocaron trompetas, los muros cayeron y conquistaron. Y después venía otra ciudad que se llamaba Ai. Y ahí los vas a llamarían Ai, porque hay quebrada, embarrada. Y eso es lo que me quiero referir en esto. Mire, hay una derrota ahí potente. No todo Israel obedeció la ley en cuanto al anatema, dice la Biblia. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Digan conmigo prevaricación. Una vez más, prevaricación. Prevaricación lo busqué, yo siempre lo asumía como que era un sinónimo de pecado, de hecho lo es, pero tiene otras interpretaciones también que dan más claridad. ¿Qué es lo que es una prevaricación? Faltar conscientemente, es decir, a sabiendas, a los deberes de un cargo, al tomar una decisión o dictar una resolución injusta con plena conciencia de su injusticia. En otras palabras, prevaricar es que, claro, yo cometo un pecado, pero conscientemente estoy haciendo una injusticia que el reino de Dios sabe que es injusto lo que estoy haciendo y yo también sé que es injusto lo que estoy haciendo. Entonces, a eso le llaman prevaricar. Porque aquí habían guerreros, sacerdotes en Israel, que cuando fueron a conquistar la ciudad de ahí, ellos hicieron conscientemente lo que hicieron, que ahí lo voy a mencionar. ¿Ya? Entonces, los hijos de Israel cometieron una prevaricación, dice, en cuanto al anatema. Anatema significa maldito. O sea, había una maldición en esa conquista que ellos no debían tomar. Ahí lo voy a explicar. Josué dice que ordenó a la nación en Josué 6:18 que aquellos no debían tomar nada del anatema. Esas cosas estaban asociadas a la adoración demoníaca y degradante y práctica de los cananeos. O sea, ellos fueron a conquistar, por decirlo así, una guerra santa. Esta conquista tenía que ver con Dios, no tenía que ver con el pueblo de Israel. Tenía que ver con que al conquistar ellos le devolvían la gloria a Dios. No tenía que ver con una conquista donde ellos iban como a hacerse los grandes, los opulentos, ya, e iban a derribar, iban a destrozar todo y se iban a robar cosas. No, Dios no tenía que ver con eso, en ese sentido. Entonces las guerras peleadas por Israel en Canaán no eran guerras de saqueo a beneficio personal. No eran guerras de saqueo a beneficio personal. Y ninguna conquista en el reino tiene que ver con algo personal. Amén. Ninguna conquista en el reino tiene que ver con un beneficio personal, sino que estas batallas eran instrumentos que Dios usaba para que Dios juzgue a esas naciones por su idolatría, porque no le habían seguido, ¿me entienden? ¿Y a quién usaba como instrumento? Al pueblo de Israel, a los que se santificaban y se preparaban para poder conquistar esas tierras. ¿Va conmigo, amén? Las conquistas y las batallas que Dios nos envía a pelear nunca serán para beneficio personal. Por eso cada vez que vamos a plantar una bandera en una ciudad, tenemos un nombre de iglesia, sí, porque necesitamos esa ¿cómo se llama? Por personalidad jurídica, necesitamos la visión también de la casa. Pero cada vez que plantamos una bandera, ya sea en un territorio, en una asignación o en nuestro propio corazón, en esas áreas que Dios necesita conquistar, tiene que ser la bandera del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Cuando decimos Señor de señores, es que Él señorea todas las cosas. Aún el Señor humano tiene que señorear. Necesitamos entender eso. Entonces, esta fue la primera confusión que tuvo el pueblo de Israel, porque tomó las riquezas de los territorios que Dios le había enviado a conquistar. En la conquista no existen protagonismos ni beneficios personales. Y necesitamos entender esto, pero Dios levanta a hombres y a mujeres a los cuales les da estrategias para esto. Así como levantó a Josué con estrategias para poder conquistar la tierra. Entonces necesitamos nosotros entender. Usted dirá, no, pero es que Dios no es todo, solo Dios. Entonces, ¿para qué Dios dejó las cosas? ¿Para qué dejó Dios autoridades? ¿Para qué dejó pastores? ¿Para qué dejó profetas? ¿Para qué dejó los dones? Es para que nosotros aprendamos a que debemos ser conquistados por Él también a través de la obediencia. Lo necesitamos. Israel no podía ser derrotado por los cananeos. ¿Usted lo sabe? No podía ser derrotado. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios. Porque habían promesas sobre ellos. Porque Dios le había dicho a Josué: así como estuve con Moisés, estaré también contigo. ¡Wow! Dios me dice eso. Vamos con todo. ¿Sí o no? Y esa promesa está para nosotros, iglesia. Si Dios ha estado con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero sabe, Israel no podía ser derrotado por sus enemigos, pero ellos, el pueblo de Israel, podían derrotarse a sí mismo al cambiar el plan de Dios y su poder. Y aquí traje un principio que me partió mi corazón. Y con mucho temor le decía al Señor: ayúdame, por favor. Porque siento la gran responsabilidad de lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque si cambias el plan de Dios, como Él lo dijo, como Él lo estimó que lo hagamos, como Él lo ordenó, entonces, si lo cambiamos, estamos próximos a una derrota y no a una victoria. Y esta palabra viene a afirmar todo lo que el Espíritu Santo ha hecho de nosotros y todo lo que el Espíritu Santo ha dado las directrices, cómo tenemos que conquistar la región de los ríos. Y yo le voy a seguir obedeciendo a Él. Y no voy a dar lugar ni siquiera a mi voz, como Marco. Ay, señores, que tengo otra opinión, ¿por qué no lo hacemos así? No, si Dios dijo algo, Él lo va a hacer como Él quiere. Él es su plan. Yo veo principios bíblicos potentes. Si cambias el plan de Dios como Él dijo y como Él lo ordenó, estamos próximos a una derrota. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Otra cosa que tuvieron ellos, ¿saben qué fue? Confianza en sí mismo en la conquista. Y esto es potente igual. Cuando recién comenzamos, yo comencé con la Esther y con Celeb, que ya está en Miami. Estuvimos como 1 año y medio viajando solo por ellos y por Felipe, que cada vez que iba se escondía en su mesa. Pero hoy está acá, con uno de los dos. ¿Ya? Y ahí estaban como una gota de agua. Cada semana íbamos, orábamos, había palabra. Y saben, quiero confesarle una de mis conquistas más del Señor a través de mí, más lindas que yo recibí, y fue Celeb. Porque Celeb, ustedes no saben, pero Celeb no quería nada con nosotros. Porque estuvo 20 años en otra dispensación donde no conocía quizás este evangelio. Pero el día que fui a su casa y le hablé de la paternidad de Dios, ese hombre lloraba como un niño. Y ese día yo sentí que el corazón paternal de Dios conquistó el corazón de Celeb. Fue una conquista hermosa. Y de ahí como que todo comenzó a fluir, a llegar la gente. Hoy en día lo que estamos haciendo. Pero a lo que voy yo, hoy día que somos un poquito más
que tampoco somos tanto, pero seguimos creciendo por la gracia de Dios, no podemos tener la confianza en sí mismos. Porque ya hemos aprendido a cómo hacer culto, ya sabemos la estructura de nuestros cultos, sabemos cómo venir a armar, a arrendar cosas, porque nosotros somos hijos del rigor, como decimos, andamos para allá, para acá, como unos nómades, haciendo iglesia. Pero que la confianza no esté en eso. Mira, escucha, Josué 7, 2 y 3 dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Ai. Desde Jericó, donde ya habían ganado, conquistado, lo envió a la próxima conquista de esa ciudad que se llamaba Ai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, miren lo que le dijo Josué: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviendo a Josué, aquellos que había enviado, le dijeron: Josué, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres solamente para tomar Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. ¿Por qué le doy esta tonalidad? Porque yo me imagino que a estos espías que fueron a ver ahí, después llegaron con el reporte a Josué y le dijeron: oye Josué, no, esta ciudad ni se compara a Jericó. Jericó tenía murallas, Jericó, no, era muchas cosas. Aquí con 2.000 hombres la hacemos. Ya la conquistamos, si Dios está con nosotros. Era como una confianza desmedida, pero no en Dios. Amén. Una confianza en sí mismo. ¿Se está dando cuenta de la diferencia? Claro, como en Jericó dieron murallas, entonces ellos se pusieron más espirituales. Ah, no, hay que orar, hay que derribar. Y se dependieron más de Dios. Y dieron la gloria a Dios porque dependieron de Dios. Amén. Pero dijeron: no, ahí es más fácil. Hagamos la corta, con 2.000 hombres la hacemos. Ya, parafraseando un poco. La recomendación de enviar a solo 2.000 o 3.000 hombres era o una respuesta de fe o una confianza en sí mismo, pero era más confianza en sí mismo, porque al final eso no importó. En su desobediencia ellos pudieron haber enviado a 100.000 tropas y igual iban a perder. No sé si está pescando esto, pero si hubiesen estado en obediencia, si hubiesen enviado a 300, ganan. Porque las batallas y las conquistas no son nuestras. Amén. Son de Dios. Amén. Son de Dios. Y eso es lo que a mí me da tanta alegría. Esto no tiene que ver con nuestros esfuerzos, aunque hay esfuerzos. Pero Él es el que da las conquistas, Él es el que da las victorias, Él es el que da la asignación de lo que necesitamos tomar para su gloria. Podemos sentirnos muy confiados, incluso cubiertos por la gracia. Mas si no somos obedientes, la derrota de esta batalla está a la puerta. A veces nos afirmamos tanto en la gracia. Ay, que su gracia, es que Él me perdona, es que Él está conmigo. Sí, Él está contigo. Pero puede estar contigo como estuvo con la generación de Moisés, 40 años en el desierto y sin conquistar nada. Necesitamos entender que el espíritu de conquista necesita cruzar el Jordán, necesita santidad y necesita obediencia. Yo siento que a veces los cristianos somos como muy simples, porque a veces decimos: no, yo cuando vaya al cielo, con que me quede la puertecita adentro y alcance, yo soy feliz. Cristo no murió para eso. Cristo no hizo un plan redentor tan inmenso. No dijo: consumado es, el abandono del Padre, para que hoy día nosotros nos conformemos con: quiero estar en la puerta solamente. Esa falsa humildad, cuando anhelamos, como esa canción de Marcos Vidal que dice: cara a cara, dame un minuto para estar solo contigo cuando llegue a tu presencia y mirarte cara a cara y llorar sobre tus brazos. Aleluya. Qué maravilloso será estar en su presencia. Pero no te conformes con poco, no te conformes con poco. Hoy día que pueda renacer ese espíritu de conquista en ti. Conquista el reino. Es lo único que en la vida nos va a hacer pleno, la conquista del reino. Aunque tengamos pérdidas nosotros, aunque tengamos que dejar cosas
cosas atrás y todo lo que a nosotros nos dé gloria, mirarlo como una pérdida para darle la gloria al que se lo merece. ¡Aleluya! Necesitamos conquistar. Necesitamos conquistar. El éxito de Israel dependía de su estado de estar siendo conquistado por Dios. Miren lo que hablo. Ni siquiera de las conquistas que Israel podría haber hecho. Conquistamos Jericó, vamos entonces por ahí ahora. Es más fácil esto. Dios es con nosotros. Pero ocurre una derrota. Cuando decides ser conquistado por Dios, no hay espacio para la rebelión. Esto anótalo en tu corazón. Porque tú, hijo de esta casa, nunca voy a permitir que se levante el espíritu de rebelión. Harto viví hacia atrás. Y creo que necesitamos entender que el espíritu del Hijo nunca va a estar en rebelión. ¿Por qué? Porque cuando eso se levanta, entonces muchas batallas van a estar perdidas. Y ustedes preguntarán al pastor, ¿qué tiene que ver todo lo que hablaba con esto? Daño colateral. Me voy a ir al último punto. La verdadera razón de la derrota que tuvieron en ahí, ¿saben cuál fue? Israel pecó. La Biblia dice, Israel pecó. Josué dice, y Jehová dijo a Josué, levántate. Miren lo que dice, porque Josué como sintió, perdimos, pero si recién ganamos Jericó. ¿Qué pasó, Señor? Y Josué empezó a cuestionarse, porque Josué no la sabe toda, no es omnisciente. El líder nomás es dirigido por Dios. Y como no sabe nada, fue a las plantas del Señor y empezó a orar. Pero Señor, nos diste Jericó, ahora vimos a este pueblo más chico, más fácil quizás de conquistar. Mandamos 2000 hombres nomás para que lo hagan y todos volviendo su espalda y vienen llenos de miedo, vienen llenos de temor. Salimos arrancando y la Biblia dice que su corazón se hizo como agua. Estaban atemorizados y Josué los vio y me imagino que se sorprendió y dijo, ¿qué pasó? Y él va a las plantas de los pies, comienza a orar, como decirle, Señor, ten misericordia, Dios, por favor, ¿qué pasó? ¿Te enojaste conmigo o con el pueblo? ¿Qué pasó? Me imagino a Josué orando intensamente por esto que había ocurrido. Y Dios le dijo, le dijo, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Mire, en otras palabras, oye Josué, ya pues si tú eres mi líder, yo te escogí, ponte de pie, no es para que estés hoy día, yo no te he pedido oración, yo te mandé a conquistar, ponte de pie, y es que le dice, Israel ha pecado, Josué, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y ahí estaba la respuesta de Dios para Josué. ¿Por qué había ocurrido esta tragedia en esa ciudad y no habían podido conquistar? Y Dios le dice, Israel ha pecado. En otras palabras, las buenas noticias son que Dios no le había fallado a la nación de Israel. ¿Me está entendiendo? O sea, Dios no le había fallado. Porque uno dice al tiro, que tenemos una derrota, un día lo conquistamos, ya pasó algo. Se estaban quejando ellos. Pero Josué estaba afligido, Señor, ¿qué pasa? A lo mejor él mismo se cuestionaba, ¿qué hice mal, Señor? Me he santificado por ser perdón, estoy obedeciendo, ¿por qué no conquistamos? Y Dios le dice, no, Israel ha pecado. Dios, no es que yo como Dios, me imagino diciéndole, les he fallado a ustedes, sino que el corazón de Israel me ha fallado a mí. ¿Va conmigo en eso? Muchas de nuestras derrotas y nuestras conquistas no tienen que ver con que Dios nos falla a nosotros,
sino que con que nosotros le fallamos a Dios. Y eso parece que es histórico y es parte de nuestra vida, ¿cierto? Entonces necesitamos entender esto. Josué no necesita rogarle a Dios que cambie su corazón hacia Israel. Josué debe cambiar el corazón de Israel hacia Dios. Y es ahí donde el líder se pone tenso y donde comienza a pensar, chuta, ¿cómo lo hago? Y tiene que empezar a buscar a Dios. Muchas veces perdemos conquistas, perdemos tiempo tratando de entender por qué Dios no nos da lo que Él prometió. ¿Cuántos de ustedes tienen, no me digan nada a mí, respóndanse, tienen una promesa de Dios que aún no han conquistado? ¿Cuántos de ustedes se ha soltado una palabra que todavía no has conquistado? O tú mismo le hemos prometido a Dios algo de algún área de nuestra vida y que no hemos logrado que Dios la conquiste en nosotros, sino que nosotros mismos seguimos gobernando esa área. Quiero decirle que la única respuesta no está en Dios, porque Dios ya lo dio todo por nosotros. Y miren lo que le voy a decir: Dios ya conquistó tus batallas y ya las ganó. Lo que estamos haciendo hoy día aquí en la unión, esto ya lo ganó hace tiempo el Señor. Nosotros estamos aquí, claro, somos citados, convocados, pero que Él peleó las batallas, que Él despejó los cielos, que Él convenció a los chiquillos que están aquí de la unión, gloria a Dios, que estén aquí, es Dios. Ningún mérito en nosotros. Nosotros somos solamente, como Israel, instrumento en sus manos para la conquista, para devolverle la gloria a Él. Pero cuando en nosotros vemos que no hay palabras que se han producido, que no se han desatado, áreas de nuestra vida, quizás que no hemos ganado, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nuestro corazón, así como el corazón de Israel. Daño colateral, con esto cierro. Israel ha pecado, y después le dijo, y aún han, también han, y hasta han. Todo eso le dice en un versículo bíblico. Han robado, han mentido, le dijo todo. Es asombroso pensar que la nación entera fue hallada culpable. Mira, ponga atención a esto, con esto estoy finalizando. La nación entera fue hallada culpable y 36 hombres murieron en esa conquista. Todo por el pecado de un hombre y su familia. Daño colateral. Un hombre pecó, Acán. Su familia, como dice uno, le pusieron la fianza. Estaban calladitos, porque Dios había dado órdenes exclusivas que conquisten esa ciudad, pero no que no tomen nada del anatema. A veces pedía él, tomen oro, tomen para hacer un tabernáculo, pero en esta vez dice, no tomen nada. Solamente tienen que conquistar y ganar la victoria, porque yo se la voy a dar. Pero aquí Acán tuvo una tentación de tomar un manto babilónico que era lindo. Y dice, ay, pero que me dio una ganas de sentir y tomarlo. Un lingote de oro y piezas de plata. ¿Y sabe dónde la guardó? En su casa, en su campamento. La gente no. Aquí pasó piola, nadie se dio cuenta. Y él nunca sintió ni pesó lo que podría sufrir el plan de Dios, la conquista, ni su pueblo, en lo que él estaba haciendo. Nunca lo midió. Tú dirás, pastor, pero esto es el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Los principios de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, de santidad, de obediencia, son los mismos. Y sabes, quiero corroborártelo, porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 5:6, y dice lo siguiente: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, un poco de pecado, un poco de Acán en el campamento leudó toda la masa.
y no pudieron conquistar. Dice, una pequeña cantidad de pecado aceptado y tolerado entre los creyentes puede infectar a un grupo entero. Daño colateral. Algunos decimos, no, mi Dios es personal. Yo sirvo a Dios nomás. Pero Él murió por una iglesia y por un cuerpo. Que somos nosotros, la iglesia de Cristo. Que necesitamos amarnos, santificarnos, aunarnos, estar unánimes. Y que el Espíritu Santo nos pueda dar el entendimiento, la sabiduría, el poder para seguir conquistando y dándole siempre la gloria. Entonces, necesitamos entender que no podemos aceptar ni tolerar el pecado. Preguntas: ¿por qué no hemos conquistado lo que Dios ha dicho de nosotros en forma personal? ¿Cuáles son tus conquistas sobre tu propia vida? Y hoy día como pastor les hablo también. Vamos a seguir conquistando los ríos. ¿Quieren seguir en este espíritu? Yo quiero, de verdad. Y les hablo de mi humanidad. También me he sentido cansado. Pero quiero conquistar lo que Dios ha dicho de nosotros. ¿Y qué no hacer? A veces vienen pensamientos. Y como siempre digo, deja que los pajaritos vuelen, pero no deje que hagan nido en tu mente. Porque si no, tu fe va a decaer. Y si dejas que hagan nido, vamos a ir así. En vez de gloria en gloria, de derrota en derrota. Y ya necesitamos conquistar lo que Dios quiere de nosotros. Un manto babilónico muy bueno fue el que sacó acá 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, comparado con las 36 vidas y hombres que murieron en esa batalla, comparado con el bienestar de Israel. Lo que acá ganó era insignificante. Y con esto voy concluyendo. Quiero que entendamos esto, iglesia, desde el pastor hacia abajo. El pecado en muchas áreas de nuestra vida nos puede dar placer momentáneo, nos puede dar recursos, nos puede dar muchas cosas. Primero, que estamos robando a Dios lo que Él ha dicho que no tenemos que tomar, que es de Él. Segundo, no podemos comparar ese placer pasajero por la muerte de 36 hombres en una conquista y dejar que la bendición de Dios esté sobre el pueblo. Entonces, esta palabra de hoy, amados, tiene que ver con animarles a seguir conquistando lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo quiero que te pongas de pie un momento.